Eso es lo que vamos a considerar. ¿Ya? ¿Qué análisis clínicos vamos a realizar a nuestro paciente? ¿No? ¿Qué análisis clínicos vamos a tener que considerar al paciente antes del proceso previo? Entonces, si digamos que la ventaja que nos puede generar la cirugía en extremidades es que nos da un tiempo, ¿no? Un tiempo como para poder realizar ciertos análisis clínicos que nos permitan diagnosticar también cuál es el estado de salud de nuestro animalito, ¿sí? De esta manera también al momento de hacer el proceso quirúrgico, también podemos ir tomando decisiones para ir regulando o tomar la decisión de mejorar ciertas conductas, ciertas acciones para mejorar no solamente el problema de la extremidad, sino también mejorar de repente el manejo que estamos teniendo, ¿sí? Dentro de lo que vamos a tener que realizar, obviamente no, de lo que voy a mencionar, no todo es obligatorio, hay algo que por ahí se puede obviar por diversos factores, ¿no? Mm, es opcional porque nos permitiría, sí, de repente poder tener mejor toma de decisiones, pero lo interesante es de que podamos realizar lo que voy a mencionar, la mayor de los factores lo puedan considerar para una mejor toma de decisiones. Obviamente tengo que tener un historial clínico. Si hablo de todo lo que es cirugía, es más, si hablo del punto de vista sanitario en general, yo tengo que manejar registros y dentro de esos registros tengo que manejar historias clínicas. Cuál es la historia clínica? ¿Cuántas veces ese animalito ha tenido algún tipo de problema de índole de lesiones a nivel de extremidades? ¿No? O que de repente se ha tenido algún otro tipo de enfermedad, cómo se ha tratado y en base a eso ver cómo yo voy a hacer la medicación luego del postoperatorio. Es fundamental porque, como dice historia, la historia ahí debe estar reflejada toda la vida del animal desde el punto de vista sanitario, desde que ingresó, ya sea como recién nacido o como un ingreso por compra o por venta, todo lo que ese animalito ha vivido, si se ha enfermado, qué resistente a qué se ha vuelto o no, no sé, etcétera, etcétera, pero yo tengo que tener eso para determinar más o menos qué acciones voy a tener que realizar al momento de hacer el proceso quirúrgico y luego, obviamente, después del mismo proceso. Examen físico, determinar cuál es la gravedad de la lesión, si es una lesión leve, si es una lesión moderada, si es una lesión grave, que si requiere intervención inmediata, si puedo de repente realizar algún otro tipo de análisis, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, todo ello yo lo voy a generar y obviamente me va a ayudar a tomar decisiones. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Tengo que hacer exámenes laboratorio? Sí, de ser necesario, si considero que es necesario hacer análisis de laboratorio. Por ejemplo, puedes hacer, por ejemplo, determinar, por ejemplo, si el animal a nivel de sangre, cómo se encuentra, ¿no? Cuáles son sus niveles de hemoglobina, hematocritos, cómo están los glóbulos rojos, cómo están los glóbulos blancos, cómo están los niveles de plaquetas, para obviamente determinar cuál sería el proceso de recuperación, ¿no? Determinar si es de repente a nivel de hemoglobina, determinar si tiene o si es necesario realizar algún proceso de transfusión, de repente si los niveles están muy bajos, etcétera, etcétera. O sea, si vamos dando cuenta, me sirven ciertas cositas, ¿no? A nivel de sangre, a nivel de heces, determinar de repente por ahí existe algún tipo de bacteria u hongo o algún agente patógeno que de repente también esté causando y pueda
mejorar un poco la calidad, porque obviamente voy a poner un antibiótico al momento de, entonces si es necesario tratar de repente de poner un antibiótico que sea de amplio espectro para mejorar, no solamente evitar el proceso infeccioso, sino también mejorar la salud del animal. Y así, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir viendo, puedo de repente determinar dentro, ¿no? Lo que les decía, análisis de temas fecales, dentro de lo que vendría a ser incluso laboratorio, se podría considerar la toma de imágenes, ya sea placas o ecografías, en el caso de repente para poder determinar cuál es la lesión con exactitud y cómo se va a proceder. Examen del sistema respiratorio, determinar si el animal presenta o no problemas de tipo respiratorio, porque sabemos de que el animal va a entrar en un proceso quirúrgico y obviamente va a entrar en un proceso eh, va a ser anestesiado, se va a utilizar anestésicos y tiene que el animal estar en perfectas condiciones. Eh, Determinar si vamos a necesitar algún tipo de equipo que me ayude en el proceso de oxigenación, si hubiese algún problema en este caso, problema de tipo a nivel del sistema respiratorio. A nivel del sistema digestivo, también tengo que hacer evaluación del sistema digestivo. Si el sistema digestivo está funcionando normal, acuérdense que va a haber un proceso se va a hacer la utilización de anestésicos y los anestésicos muchas veces pueden generar algún tipo de inconveniente. Puede haber reflujos, puede hacer que se haya la dilatación y empiece a evacuarse de manera involuntaria, obviamente, eh, las excretas y otros factores adicionales, ¿no? Entonces tengo que ver cómo está funcionando, si está funcionando bien, para determinar sobre todo qué tipo de anestésico voy a utilizar. Pruebas de imágenes, lo que les decía, si tengo un ecógrafo, puedo utilizar un ecógrafo, si tengo la facilidad de poder sacar placas radiográficas, tengo cerca, lo puedo hacer, pero para mí lo más rápido y lo que voy a poder llevar al lado del animal sin necesidad de mover sería las imágenes ecográficas que me puedan determinar, en las cuales yo pueda determinar cuál es el daño de la lesión, ¿no? Cuál es, qué tan, qué tan grande es el daño, cuáles son los músculos afectados y saber cuál es la vía que voy a tomar para corregir con el proceso quirúrgico. Muestras de tejido, esto ya es un poquito más opcional. Eh, en algunos casos se hace la muestra de tejidos para ver si es necesario de repente hacer algún tipo de implante, ¿no? Eh, Se tendrá que hacer esas muestras, si no, no es necesario. Este último ya es más opcional, ¿no? Los análisis clínicos en el caso de bovinos es una combinación de habilidades clínicas, pruebas de laboratorios y técnicas de diagnóstico que nos ayudan a tener una evaluación integral de la salud del animal con enfoque que nos permita al médico veterinario, y les decía, lo ideal es de que este proceso lo haga un médico veterinario porque ellos durante todo el proceso de formación les enseñan bastante estos temas, pero eso no está éxito de que nosotros, los ingenieros zootecnistas, los técnicos agropecuarios, nos preparemos para también realizar esto. Obviamente tenemos que tener una preparación, una certificación, una capacitación, todo para poder asumir esto como lo demandaría en este caso. Porque gracias a Dios en el Perú, pues, en ese lado han sido un poco flexibles y con estos cursitos, obviamente nosotros tenemos que tener un curso o con mayor cantidad de horas, con no solamente la parte teórica, sino la parte también práctica, ¿no? El funcionamiento anatómico, el conocimiento de la distribución de los músculos y otros aspectos adicionales, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos realizar estos procedimientos, ¿no? Entonces, lo que les decía, de esta manera vamos a abordar de manera eficiente el problema que se ha generado, ¿no? La intención justamente es tomar la mejor decisión, a saber
Esto lo que se hace con las pruebas al paciente, en este caso, es determinar cuál va a ser la vía, cuál va a ser, digamos, cómo vamos a hacer el procedimiento, qué estructuras vamos a tocar, por dónde vamos a empezar para empezar a corregir los aspectos. No es de que yo agarro un bisturí y corto donde se me plazca. No. ¿Por qué? Porque de repente, al momento de hacer un corte donde se me plazca, estoy cortando una vena importante o una arteria importante y lo que voy a hacer es de que el animal muera desangrado. Entonces, para eso es esas pruebas, las imágenes también es fundamental para ver por dónde puedo entrar y actuar de una manera. ¿Qué técnicas de cirugía vamos a encontrar? Vamos a hacer el proceso de reducción y fijación de fracturas, así como vemos en la imagen. Obviamente vamos a hacer un proceso de cirugía, vamos a ubicar al hueso, ¿no? Y vamos a hacer la fijación para que durante el proceso de recuperación ese hueso, como nos suelen decir, se empiece a hacer su proceso regenerativo y termine haciendo el proceso de soldado. La reducción en el caso de que haya de repente astillamiento, fractura expuesta, obviamente lo que nosotros tenemos que buscar es la forma de que se congenie toda va a haber de repente espacios vacíos y nosotros tenemos que hacer algún proceso de reducción para que haya un contacto y obviamente se pueda generar el proceso regenerativo, ¿no? Una artrotomía o arto, artrodesis, ¿no? Esto es a nivel de articulaciones, ¿no? Ya es un proceso de, en algún caso, de reconstructivo, quitar. Si vemos que de repente es el que está causando el problema, lo sacamos, lo regeneramos, ¿no? Eh, buscamos de repente dentro de la estructura del animal algo que se asemeje y que nosotros podamos reemplazarlo, ¿no? La, a, este, la totomía es quitar de repente, hay por ahí un proceso de que se ha roto un tendón, no lo hemos tenido en consideración, ya el tendón tiene carne muerta, entonces se ha reducido, tengo que ver cómo voy a hacer para que la diferencia que exista, con qué lo puedo suplir, ¿no? Obviamente tiene que también ser un tendón que tenga las características y la artrodesis lo que me va a generar justamente es eso, ¿no? Poder generar a partir de un problema, darle una solución. Tenotomía y tenoplastía, ¿no? En este caso, igual, uno es para quitar y lo otro es para reemplazar, ¿no? Uno es para quitar y el otro es para reemplazar, ¿no? Entonces, ya, entonces, uno es para quitar, en este caso es a nivel, a ver, y ya en el caso es para abordar problemas de tendones, ¿no? En el caso de los tendones, en el caso de rupturas, que haya pérdidas por la ruptura, y vendría a ser en este caso quitarle, ¿no? Quitarle eh, lo que de repente o lo que se perdió, ¿no? Y lo otro, lo que vendría a ser la tenoplastía, vendría a ser la reconstrucción que yo voy a hacer, ¿no? Voy a sacar de repente algún extracto de un tendón que no es de repente de mucha importancia,
lo puedo sacar y lo puedo reemplazar en un tendón que sí me es útil en este caso, ¿no? Eso. Bien. Lo otro es la osteotomía. La osteotomía es sacar aquellas, en este caso, aquellos residuos óseos que hayan quedado y obviamente acá no voy a poder reemplazar, simplemente lo que voy a hacer es tratar de ubicar, tratar de colocar para que haya un proceso regenerativo, ¿no? Poner ahí algunas cositas para poder hacer de que haya un proceso. Entonces, en este caso, la osteotomía es retirar aquellas astillas, como conocemos comúnmente, y retirarlas, ¿no? Retirarlas porque para evitar que sea un cuerpo extraño y el cuerpo no lo rechace. Entonces, retiro eso de ahí, de ser necesario, de repente tendré que nivelar para poder hacer ya la utilización del mismo, ¿no? La descompensión del, del compartimento, ¿no? Que es la situación del síndrome de compartimental, donde existe, donde existe en este caso un aumento de la presión y la presión muscular y lo que yo busco es en lo posible hacer de que haya un proceso ya de, o sea, quitarle esa presión, ¿no? Estas técnicas quirúrgicas solo de manera general, ¿no? Y la elección de la técnica específica dependerá obviamente de la naturaleza y de la gravedad de la afección que se presenta, ¿no? Obviamente cada intervención es diferente a otra, pueden ser similares, pero cada uno obviamente tiene su propia historia, ¿no? Cada intervención tiene que obviamente ser lo más pronto posible, hacer un diagnóstico preciso. A partir del diagnóstico vamos a saber cuál va a ser la técnica quirúrgica que vamos a tener que utilizar para que tengamos resultados exitosos, ¿no? Eso es. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que les decía, la importancia de tener la parte anatómica, el funcionamiento de la anatomía. Acá vamos a ver, ¿no? Si conozco, obviamente acá tengo lo que vendrían a ser tendones. Si yo conozco esto, entonces no voy a cortar. Si corto, como les decía, si agarro un bisturí y corto donde me voy, corto este tendón y en vez de darle mejor calidad de vida, lo que voy a hacer es que el animal ya no tenga esos tendones, es probable que la parte final, en este caso las pezuñas, que son la parte final de la extremidad, se tengan que retraer porque no tienen los tendones, porque justamente lo que los tendones ayudan es a que se estire y se contraiga. Y si no hay tendones, lo que se va a hacer es contraer y se va a quedar ahí porque no hay, el tendón no está equilibrando el movimiento, ¿no? Entonces es fundamental, fundamental. De repente, lo que les decía, en el caso de cuando sacamos, cuando quitamos, acá ha habido una lesión, se ha roto esto, ¿no? Pero al momento de que se ha roto por X motivos, se ha perdido una porción y al momento de querer de querer unir, no se pueda y haya una pequeña diferencia. Entonces tengo que buscar un tendón que tenga estas características, pero que no cumpla una función, digamos, tan importante. Puedo sacar de repente no todo el tendón, sino un pequeño fragmento del mismo para poder eh, unir, ¿no? Hacer la sutura de unión y obviamente eso ya se va a empezar a regenerar y se va a desarrollar, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y bueno, finalmente lo que tenemos que considerar ya es el proceso, en este caso del posoperatorio y proceso de rehabilitación, ¿no? Tengamos en cuenta de que obviamente el animal va a tener que estar vendado, inmovilizado las patitas, va a poder caminar, obviamente que sí.
va a poder desplazarse con dificultades hasta que poco a poco vayamos haciendo todo eso. ¿Qué actividades vamos a determinar ahí? En este caso vamos a determinar primero el control del dolor, ¿no? El control del dolor obviamente lo vamos a hacer en este caso con medicación, la ayuda de repente de algún alguna técnica de quiropráctica, ¿no? Con de repente paños calientes, hielo, de repente si es un proceso inflamatorio, va a depender el control del dolor. ¿Cómo lo podamos hacer? Obviamente acompañado de una medicación, por lo menos los 7 primeros días, que obviamente va a ser con un analgésico y un antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque obviamente al ser manipulado por medio de la cirugía, va a generar corte que se ha realizado y obviamente un proceso inflamatorio porque ha habido un proceso de manoseo, ¿no? La restricción del movimiento, como vemos ahí en la imagen, vamos a tener que reducir el movimiento para poder tener mejores resultados de la cirugía. Entonces, este animalito va a tener que estar en un espacio reducido para que su movimiento sea estrictamente lo necesario, es decir, para alimentarse y para tomar agua, nada más. El monitoreo, obviamente tengo que tener un programa de monitoreo, cuántas veces al día, inicialmente por lo menos los 7 primeros días, tenemos que ejecutar un monitoreo constante, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que ir verificando de que no haya procesos infecciosos, de que el animal empiece a determinar que el animal está siendo tolerante con el dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Cambios de dieta, obviamente, por lo menos luego del postoperatorio, la dieta va a tener que variar. Tengo que dar un alimento que sea muy rico en nutrientes, alto en concentración de nutrientes. Obviamente, el pasto como tal no va a ser suficiente. Tenemos que dar un alimento que tenga alto contenido de proteínas para que ayuden en el proceso regenerativo. Fisioterapias, obviamente se va a tener que hacer de manera gradual, de acuerdo a cómo se va viendo el proceso de cicatrización en primer lugar y obviamente con ciertos parámetros que se van a tener que seguir. Esto normalmente debe durar entre 30 días como mucho después del postoperatorio y el animal ya debería nuevamente estar dentro de sus actividades, de entre 30 a 45 días aproximadamente, ¿ya? Control de infecciones, lo que decíamos, el tema del control del dolor va un poco relacionado también con el control de infecciones, la medicación, el seguimiento veterinario. Ponemos seguimiento veterinario porque hablamos del animal como tal, obviamente el seguimiento de un profesional capacitado para que pueda hacer todo o tomar las decisiones necesarias de ser el caso, ¿no? Y obviamente una reintroducción de manera gradual. Si tengo pastoreo, obviamente empezaré mandando a mi animalito por un tiempo limitado, una hora, ¿no? Una hora que pastoree y nuevamente retorna a su ambiente a reposar. Obviamente no le va a faltar alimento, de ahí poco a poco ya con el grupo, ¿no? O un grupo pequeño, de repente con terneritos, que normalmente los terneritos van en un periodo de 2 a 4 horas. De ahí para que empiece nuevamente a hacer una vida social y ya de ahí incorporarla al grupo, ¿no? Una rehabilitación exitosa va a depender mucho de la atención meticulosa, en este caso del profesional, no solamente del médico veterinario, sino del profesional, obviamente del propietario, ¿no? ¿Para qué? Para que el paciente pueda tener los resultados que nosotros queremos. Acuérdense que la cirugía de extremidades es con la intención de preservar o darle al animal, para mí personalmente es preservar más ciertas condiciones que tiene un animal, ¿no? Si es del tipo productivo, obviamente es preservar ese valor genético que tiene ese animal para poder determinar, para poder seguir de repente teniendo no solo una buena producción, sino también de repente crías de calidad, ¿no? Y es esencial que toda práctica que esté relacionada a cirugías se tenga la higiene y la esterilidad durante los procesos, antes, durante y después,
¿no? de los procesos quirúrgicos para prevenir procesos de infecciones graves. Bien, hasta ahí lo que vendría a ser la parte expositiva. Si hay alguna consulta o duda, lo pueden hacer en estos momentos. Les doy un par de minutitos. Las preguntas lo pueden hacer mediante el chat o de manera ordenada aperturando sus micrófonos. Bien, si no hubiese ninguna pregunta, no me quedaría más que agradecer en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad de poder compartir esta noche conocimientos, experiencias sobre el tema cirugía en extremidades en bovinos. El que les habló esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, se despide de ustedes hasta una nueva oportunidad. Hasta una nueva oportunidad. Éxitos y bendiciones para todos.